Hola a todos y bienvenidos a Finanzas para Humanos. En este vídeo vamos a explorar los principios fundamentales de la inversión inteligente según el clásico libro de Benjamin Graham, El inversor inteligente. Este libro es una guía esencial para cualquiera que quiera invertir con éxito y evitar errores comunes. El inversor inteligente no es un esquema para hacerse rico rápidamente. Al contrario, te ofrece una filosofía de inversión sensata y a largo plazo, que prioriza la protección del capital y la obtención de rendimientos adecuados. A lo largo de este vídeo te voy a desglosar los conceptos claves del libro y mostrarte cómo aplicarlos a tus propias decisiones de inversión. ¿Por qué el inversor inteligente es importante? Este libro fue publicado por primera vez en 1949 y ha resistido la prueba del tiempo, a diferencia de muchas otras teorías de inversión que se desvanecen rápidamente. Los principios que plantea Graham en el libro han demostrado ser sólidos y relevantes a través de diversas condiciones del mercado. El libro te proporciona una infraestructura intelectual para tomar decisiones de inversión racionales y evitar que las emociones nublen tu juicio. Graham enfatiza la importancia de la disciplina emocional, señalando que el mayor enemigo del inversor suele ser uno mismo. El inversor inteligente lo que te enseña es a beneficiarte de la irracionalidad del mercado en lugar de ser víctima de ella. Invertir con éxito no requiere ser un genio, ni tener información secreta, ni suerte. Lo que necesitas es una forma inteligente de tomar decisiones y sobre todo controlar tus emociones. En el libro, Benjamin Graham explica cómo hacerlo, y su método ha sido muy exitoso durante los últimos 100 años. Incluso Warren Buffett, el que está considerado mejor inversor del mundo, dice textualmente en su prólogo: leí la primera edición de este libro a principios de 1950, cuando tenía 19 años. En aquel momento pensé que era con gran diferencia el mejor libro sobre inversión que se habría escrito en toda la historia. Sigo pensando lo mismo. Creo que después de estas palabras poco más hay que decir. Graham distingue entre dos tipos de inversores: el inversor defensivo y el inversor emprendedor. Para él, la mayoría de las personas deberían ser inversores defensivos, porque no tienen mucho tiempo para invertir. El inversor defensivo busca simplicidad y mínimo esfuerzo. Su objetivo es construir una cartera sólida con una investigación y supervisión limitadas. Este inversor se centra en evitar grandes errores y obtener rendimientos satisfactorios. El inversor emprendedor, por otro lado, está dispuesto a dedicar más tiempo y esfuerzo a la investigación y selección de inversiones. Busca superar los resultados promedios del mercado, pero debe de ser consciente de los riesgos adicionales que implica. Independientemente del tipo de inversor que seas, Graham subraya la importancia de la educación y la autoevaluación. Diversificación. El inversor defensivo debe diversificar su cartera para reducir el riesgo. Graham sugiere invertir en una amplia gama de acciones y bonos. Un inversor defensivo debe tener una mezcla de bonos y acciones, como 50% de cada uno, y revisar esto una o dos veces al año y ajustarlo si es necesario. Los consejos que te dan en el libro para las acciones es buscar, primero, muchas empresas diferentes, entre 10 y 30, que sean empresas grandes, que sean empresas con deudas bajas, que sean empresas que hayan pagado dividendos durante al menos 20 años, que sean empresas que hayan ganado dinero en los últimos 10 años, que sean empresas también con un crecimiento constante. No pagar demasiado dinero por las acciones, no pagar demasiado dinero tampoco por las ganancias que ha tenido la empresa. También te indica que si no puedes hacer esta diversificación, puedas invertir en un fondo índice que te va a dar el mismo rendimiento que el mercado en general. Ser un inversor emprendedor y ganar más que el mercado es más difícil. Requiere paciencia, disciplina y mucho tiempo. Te dice que no te dejes llevar por los precios del señor mercado. El precio de las acciones debe tener sentido. Tienes que evitar las acciones de crecimiento, porque dependen mucho de las ganancias futuras, y estas son difíciles de predecir. Si encuentras una empresa que vale menos que su capital de trabajo neto, es una buena oportunidad. También puedes buscar empresas que cumplan criterios similares a los del inversor defensivo, pero con menos restricciones. Graham nos introduce el concepto del señor mercado como una parábola en el capítulo 8 para ilustrar las fluctuaciones irracionales del mercado de valores. El señor mercado es un socio imaginario que ofrece comprar o vender acciones a diario, a menudo a precios absurdos. Imagina que tienes parte de un negocio por el que pagaste $1000.
Pues bien, todos los días este señor mercado va a venir a tu casa y te dice cuánto vale tu parte del negocio. A veces te ofrece comprarla o venderte más acciones, pero el señor mercado cambia de opinión muy rápido. Un día te dice que tu parte vale $2.600 y al año siguiente te dice que vale 500, aunque el negocio haya ganado más dinero. Por eso te da el consejo de que no dejes que el señor mercado decida cuánto vale tu inversión. Recuerda, una acción es parte de un negocio real y el señor mercado no siempre es racional. A veces es muy optimista y otras veces es muy pesimista. Graham dice que debes de invertir solo si te sentirías cómodo manteniendo las acciones aunque el precio cambie mucho. Pero si eres paciente, el señor mercado te puede dar buenas oportunidades para ganar dinero. Aunque sea de perogrullo, compra cuando ofrece precios bajos y vende cuando ofrece precios altos. Graham enfatiza la importancia de pensar por uno mismo y no seguir ciegamente a la multitud. El inversor debe basar sus decisiones en el análisis y la razón, pero nunca en el miedo o la codicia. Si bien el inversor defensivo puede depender de criterios simples, sí que es importante comprender los conceptos básicos de análisis de empresas. Graham recomienda examinar tanto el balance general o balance de situación como el estado de resultados, la cuenta de pérdida y ganancias de una empresa, para evaluar su salud financiera. Algunos factores clave a considerar incluyen las perspectivas a largo plazo de la empresa, la calidad del equipo directivo, la fortaleza financiera y su estructura de capital, el historial de dividendos, la tasa de dividendos actual. También es muy importante no solo leer las cuentas en formato de balance y de cuenta de resultados, sino también las memorias anuales de la empresa y prestar atención a las notas a pie de página. Este es un tema que se trata en el último capítulo del libro y es un concepto central en la filosofía de inversión de Graham. Se refiere a la diferencia entre el valor de una acción y su valor intrínseco estimado. Un margen de seguridad va a proteger al inversor de errores de valoración y de eventos imprevistos. Graham insiste en que nunca se debe de invertir sin un margen de seguridad adecuado. Por ejemplo, si tú crees que una acción vale 30, cómprala solo si cuesta 20 o menos y ese 10 será tu margen de seguridad. La oportunidad de subida, banco de primera categoría, garantizado, tiene que darse prisa, es seguro, nuestro modelo informático exclusivo, los que saben invertir lo están comprando, no puede fallar, no se puede permitir el lujo de quedarse al margen, podemos conseguir mejores resultados que el mercado, lo acabará lamentando si no... exclusivo, debería concentrarse en los resultados, no en las comisiones, no puede perder, el potencial es enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. El inversor inteligente ofrece una guía valiosa para navegar por el complejo mundo de las inversiones. Al seguir los principios de Graham, puedes proteger tu capital, evitar errores costosos y alcanzar tus metas financieras a largo plazo. A veces la gente piensa que más riesgo significa más recompensa, pero Graham no está de acuerdo. La recompensa depende de cuánto tiempo y esfuerzo dediques a encontrar buenas inversiones. No es más arriesgado comprar algo por menos de lo que vale. Recuerda, invertir con éxito requiere disciplina emocional, pensamiento independiente y un enfoque en el valor a largo plazo. Muchas gracias por ver este vídeo y aunque no te guste demasiado leer, te recomiendo que lo leas. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios abajo. Dale like si te ha gustado el vídeo, toca la campanita para que te avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en el próximo.